es un viejo amigo de esta casa, con la que trabajamos hace 15 años, es catedrático y un gran usuario y convencido del uso de los injertos. Sin más preámbulo, doctor Sandoval, le cedo la palabra. Muy bien, Carlos, gracias. Bueno, hablar de aloinjertos, indudablemente que es un tema muy importante y tiene muchas categorías en relación a todo lo que vamos a usar en la reconstrucción ósea. Cuando nosotros tenemos un hueso fracturado, siempre yo les digo a mis residentes, hay que tener una pirámide donde nosotros vamos a encontrar primero las células osteogénicas, el hueso del paciente, la matriz osteoconductiva y los factores de crecimiento. Sobre esta pirámide se va a consolidar el hueso fracturado, pero a esto se le agrega la estabilidad mecánica. ¿Y qué más tiene que ver aquí? La vascularización del hueso. Entonces no es lo mismo tener un defecto de hueso cortical o de hueso esponjoso. No es lo mismo una fractura diaficiaria que una fractura articular. Por lo tanto, estos injertos, que son potencialmente biológicos, con distintas capacidades, ya sea osteoconductivas, osteoinductivas, osteogénicas, nos van a servir de mucha ayuda para que nosotros tengamos que reconstruir. En el mundo, la palabra reconstrucción ósea aparece ya hace muchos años, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Estados Unidos. No hay una escuela de reconstrucción ósea. Tuve la oportunidad de ir a otros lugares y ver cómo hacen esta reconstrucción. Los medios de información son muy amplios, pero tenemos que tener algunas características. Por ejemplo, saber qué cosa es una osteoconducción, qué cosa va a ser importante en la osteoconducción, o sea, la formación de un nuevo tejido sobre un material externo que estamos aplicando que va a servir como el andamiaje de este futuro hueso. Y estos injertos van a tener esa capacidad regenerativa y ahí va a comenzar el proceso de formación del hueso. ¿Qué cosa es una osteoinducción? Sabemos que es un proceso también de estimulación de células mesenquimales, pero que tiene a cargo un elemento importante como es la proteína morfogenética. Tal vez estos son conceptos que ustedes recién lo escuchan o ya lo han leído, pero tenemos que mencionarlo porque vamos a ver que cuando analicemos el hueso, ya vamos a saber dónde se encuentran estas proteínas, dónde se encuentran el material osteoide, dónde se encuentra el hueso formador y cómo estos productos van a ayudar en la reconstrucción. Y otra palabra importante es la osteogénesis, cómo el aporte de células de estos sustitutos óseos se encuentran en condiciones para transformarse en osteoblastos, en osteocitos y participar en la formación de un nuevo hueso. Para que todo esto se produzca, tiene que haber condiciones. Si nosotros colocamos estos sustitutos óseos en un hueso donde no tiene una circulación adecuada, donde hay algún grado de infección, donde hay algún compromiso de partes blandas, indudablemente vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas de cómo estos injertos se pueden perder. Por eso es que hay que tener condiciones necesarias para colocar los aloinjertos. Hace muchos años nosotros comenzamos en el Hospital Rebagliati, como dice Carlos, en contra de muchas opiniones. Y tenemos tal vez la casuística más grande de reconstrucción ósea. Yo he estado en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, y nadie tiene 54 o 56 casos reconstruidos de diversas etiologías, no solamente fracturas, sino infecciones, pseudoartrosis, retardo de consolidación, etc. Entonces,
esta ayuda biológica nosotros lo debemos clasificar como material osteoinductor. Y dentro de este material osteoinductor está la matriz ósea desmineralizada. Este es una parte del hueso. Es una parte del hueso cadavérico que ha sido procesado, que ha sido extraído, una extracción ácida de calcio y fosfato. Se han removido tejidos y ya nos queda un elemento que ha sido esterilizado, ¿no? Radioesterilización gamma, pero que a estos materiales se les adiciona un transportador sintético. Un transportador que tiene una capacidad para que nosotros lo podamos colocar al paciente y tengamos la reconstitución ósea. Y ese transportador, de acuerdo a las casas comerciales, tienen varios componentes. Puede ser un hidrogel, colágeno, pueden ser solventes, puede ser gelatina natural, pueden ser polímeros, que es lo que más se utiliza, los polímeros solubles en agua como y el uronato de sodio, y otros polímeros de calcio. Estos transportadores sintéticos nos van a servir para que estos elementos que hemos colocado puedan hacer su actividad. Si nosotros tenemos este producto, la matriz o el material osteoide descalcificado, que ya es un aloinjerto, porque es un preparado cadavérico, es importante porque va a tener, ¿qué cosa? Colágeno. ¿Cuál de los tipos de colágeno que nos interesa? El colágeno 1, hay muchos tipos. Algunos productos de esta matriz vienen con otros colágenos, como el 4, el 10. ¿Qué más contiene? Proteínas, factores de crecimiento y fosfato en alrededor del 1 al 6%. Este material es capaz de inducir una osteogénesis. El hueso desmineralizado, de cadavérico, halogénico que le llaman, tiene una capacidad de osteoinducción que se va a relacionar con el tamaño de sus moléculas, de sus partículas. De 400 a 800, 420 a 840 micromoles son la capacidad que nosotros podemos tener como partículas para poder producir la osteointegración. Ahora, si nosotros miramos esta matriz, podemos aplicarla sola, pero hay muchos estudios donde esta matriz se puede combinar con otros complejos de proteínas morfogenéticas para aumentar el proceso de inducción ósea. Podemos combinarlo con proteínas morfogenéticas, podemos combinarlos con otros injertos óseos, por ejemplo, esta matriz más los bloques de chic de esponjosa, podemos combinarlo, no hay ningún problema. Podemos combinar esta matriz con aspirado de médula ósea. Esto es muy importante porque ya hay escuelas, como en Holanda, en Francia, que comenzaron a tener una casuística muy importante de tratamiento con aloinjertos y sangre de la médula ósea, aspirado de la cresta ilíaca. Y esta combinación es muy importante porque sabemos que en la médula ósea, la célula madre, combinado con esta matriz o combinado con los chics de esponjosa, nos va a aumentar la capacidad de poder tener una mejor combinación y un mejor producto en cuanto a la reestructuración de la lesión ósea. Entonces, ¿está demostrado que es importante? Sí, está demostrado. Hay muchos estudios en los cuales estas partículas de matriz ósea desmineralizada, que pueden venir en partículas, pueden venir en fibras, pueden venir en masa, como este gel, pero van a aportar para la estructura del andamiaje y van a ser las formadoras de nuevo hueso. Miren ustedes que a través de estos 56 casos que tenemos, solamente tenemos una complicación. Hemos tenido una complicación, lo cual demuestra un éxito importante si es que planificamos cómo debemos hacer la incorporación de esta matriz. Muy bien, entonces nosotros vamos a encontrar que en estos estudios es importante que nosotros tengamos en cuenta
que podemos combinarla con una proteína morfogenética, no es nada que no esté escrito. Esto está completamente detallado, hay muchos estudios. Podemos combinarlo con aloinjerto óseo pulverizado, por supuesto. La matriz más el aloinjerto óseo pulverizado nos va a dar una masa de mayor consistencia y de mayor andamiaje en esta recuperación del paciente. ¿Podemos nosotros colocar esta matriz osteoide en huesos corticales? No. Eso es un error que muchas veces no lo tomamos en cuenta los cirujanos, y sabemos que hay un hueso cortical, por ejemplo, la tibia, el fémur, el húmero, en su zona diaficiaria, donde es tejido compacto. Y esta matriz no va a hacer su trabajo como esperaríamos nosotros. Esta matriz, con la combinación que hemos dicho, va a estar relacionado a los tejidos metafisiarios, donde hay tejido esponjoso en gran cantidad y donde hay poco tejido cortical. La estructura del hueso cortical nosotros debemos realizarla con otros aloinjertos, como vamos a ver, que son las corticales, no solamente de fíbula, sino también de fémur. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos elementos cuando nosotros indiquemos su aplicación. Podemos usar estos sustitutos óseos, ya sea la matriz, ya sea los chiles esponjosa. ¿Podemos usarlo con antibióticos? Por supuesto que sí. Hemos tenido una experiencia importante en la recuperación de tejido esponjoso en zonas metafisiarias, de cóndilos femorales, de platillos tibiales, de plafón tibial, en la cual hemos mezclado estos injertos con vancomicina, con ciprofloxacina. Entonces, sabemos que hay una gama de antibióticos, que es los antibióticos que ya vienen preparados, inclusive cuando usamos los cementos óseos para el anclaje de prótesis de cadera o de rodilla. Podemos usarlo. Podemos usar injertos con estas características en lugares donde haya defecto de partes blandas. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí en el cuidado de las partes blandas usamos un sistema que es el VAC. Muchos de ustedes seguramente lo conocen. Es un sistema de succión al vacío, y que si nosotros colocamos injerto óseo con antibiótico y tenemos aquí una posibilidad de usar un VAC, no es que se vaya a perder el injerto, pero si tenemos que usar el VAC es para evitar ese acúmulo de secreciones que podrían complicar la existencia del injerto. Podría complicar una infección y ahí nos dañaría todo lo que hemos planificado. Por eso hay que tener claro que los cultivos de estos huesos donde se van a colocar estos injertos estén libres de cualquier infección. Hay otros injertos que tienen capacidad osteogénica. Esto es importante que nosotros tengamos que mirarlo ya de otro modo. Ya no es el sustrato que hemos dicho en la matriz osteogénica o proteínas morfogenéticas. Ya esto es un aspirado de médula ósea. Esto es importante porque son células autólogas que las vamos a combinar con aloinjertos. Podemos utilizar entonces, miren ustedes, 1 mililitro de aspirado del hueso ilíaco tiene 40 millones de células nucleadas. De ellas, 1500 son las que nos van a hacer todo el andamiaje, toda la reestructuración del tejido conectivo, que es la base para la consolidación. La transformación, entonces, hasta osteoblastos va a depender de esta fuente de aspirado de médula ósea. Podemos tener, pues, también un compromiso importante en las zonas donde no hay periósteo, la cápsula articular, por ejemplo. Esa no es posible que nosotros lo podamos estimular para el crecimiento, pero sí el periósteo. Podemos tener ahí importante capacidad osteogénica, no solamente en el periósteo, en el cartílago, en la parte muscular. Podemos encontrar entonces ahí algunas características. Pero es importante que nosotros conozcamos cómo el hueso es un material vivo que tiene componentes importantes. Miren ustedes, 70% de materiales.
donde está la dureza, la rigidez del hueso. 95% de hidroxiapatita, magnesio, sodio, potasio, fluoruro, cloruro. Y dentro de los elementos orgánicos, el colágeno, 95%. Proteínas, 5%. Y dentro de esas proteínas, la proteína morfogenética y los factores de crecimiento que hemos hablado hace un momento en esta aspirado de hueso ilíaco es importante, porque aquí va a estar. Cuando estos huesos de cadáveres se van a preparar, pues nosotros tenemos que tener en claro que son capaces de conservar el colágeno. ¿Qué colágeno? El colágeno tipo 1, que van a tener proteínas morfogenéticas, posiblemente ya estas se han liberado de sus factores de crecimiento. Por eso es que aconsejan algunos estudios utilizar estas proteínas morfogenéticas a través de la inducción, a través del aspirado del hueso ilíaco, porque van a ser inductoras para la osteogénesis, especialmente con el componente nuevo, autólogo, de célula madre. Y eso es lo que nos va a llevar pues, a los osteoblastos, nos va a llevar a la consolidación. Si nosotros no tenemos en cuenta estas capacidades de mezclado y podamos usar solamente proteínas morfogenéticas o solamente matriz ósea desmineralizada, en forma aislada posiblemente tengamos una consolidación mucho más lenta. ¿Va a consolidar el hueso? ¿Va a adherirse todos estos materiales o sustitutos? Por supuesto que sí, pero va a demorar en la consolidación. Pero si le adicionamos alguna de estos componentes autólogos, como lo hemos hecho en algún momento en el hospital, nos han apoyado la casa para la centrifugadora, hemos colocado tejido cortical, hemos colocado tejido esponjoso al centro y hemos colocado célula madre, plasma rico en factores de crecimiento. Y eso lo hemos hecho con un éxito importante. Hemos publicado algunos casos de los cuales nosotros hemos trabajado. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿De qué va a depender que esta proteína se incorpore? Pues de la invasión vascular que nosotros tenemos. Y si esa invasión vascular está dada por el aspirado, en el mezclado que hemos dicho, va a ser de mayor importancia. Solamente para referencia, hay cantidad de proteína morfogenética, cantidad de variedades. ¿Cuál es la que nos interesa? Pues nos interesa la proteína morfogenética 1, la 7, que tiene que ver con la regeneración esquelética, ¿no? Y homeostasis del calcio. Entonces, estos preparados de proteínas morfogenéticas nos van a servir, pues, de alguna ayuda importante para la incorporación. Es un quiste óseo que fue tratado con matriz ósea desmineralizada, más injerto autólogo del mismo paciente con aspirado de... Miren ustedes la consolidación. La evidencia va a demostrar, no solamente en problemas quísticos, sino también en problemas congénitos. Esa es una pseudartrosis congénita de tibia. Los injertos y los factores de proteínas morfogenéticas, en la cual ya nos muestran una consolidación. Pero estos factores de crecimiento, que nosotros podemos tener una ayuda a través de la célula madre, a través del aspirado del hueso ilíaco, van a ser pues importantes en esta recuperación de pacientes. Sabemos que esta es una enfermedad muy difícil de controlar, pero estos transportadores que se usan en este material del sustituto óseo son muchos, son muchos. Miren ustedes, solamente para mostrarles cómo estos transportadores son los que van a ayudar en realidad a que esto se incorpore. Hay muchas casas comerciales, hay muchos transportadores, pero la mayoría de ellos, el ácido hialurónico y el fosfato tricálcico, ácido hialurónico con otros componentes como el glicol polietileno, nos van a ayudar en este tipo de transportadores que son importantes para que se incorporen al hueso y hagan su trabajo de consolidación. Hay muchos trabajos que nos muestran la combinación de matriz ósea desmineralizada con cis esponjosa. Lo hemos utilizado para el relleno de cavidades
especialmente de fracturas de platillos tibiales, donde hay hundimiento, y tenemos que levantar ese hundimiento y nos queda una cavidad importante que tenemos que rellenarla. Pero si utilizaríamos solamente la pasta ósea, posiblemente no consigamos el andamiaje, la dureza de la estructura que vamos a utilizar, a reestructurar, porque ese platillo necesita un soporte de carga. Miren ustedes aquí, esta es una mujer con un hundimiento importante, una mujer de 42 años, pero miren ustedes el hundimiento, y este es, después de haber levantado el platillo, miren ustedes la cavidad que nos quedó. Tuvimos que rellenarlo, no solamente con el puti, sino con el injerto óseo de estos de esponjosa. Todo es algo injerto. Posiblemente si hubiésemos colocado aquí 1 o 2 centímetros de aspirado de cresta ilíaca, podríamos haber tenido un éxito de consolidación más rápida. ¿Cuánto más rápida? 2 semanas posiblemente. La consolidación del hueso no tiene nada que lo pueda adelantar en forma significativa, pero sí lo podemos ganar unas 2 semanas cuando hacemos una combinación de esta pasta, de estos tejidos de chile esponjosa y aspirado de hueso ilíaco. Aquí tenemos, miren ustedes estos cráteres cuando hemos tratado osteomielitis. Y esto se ha rellenado de esta pasta de puti más injerto óseo. Y hemos tenido éxito, hemos tenido que emplear huesos corticales. Tenemos una gama de huesos corticales. Miren ustedes, esta es una mujer que vino con una fractura periprotésica que se había desanclado todo el material y no había hueso donde colocar los tornillos. Colocamos 5 centímetros de este hueso diaficiario y lo reconstruimos. Todos han sido seguidos a largo plazo, a mediano plazo, y otros que se han perdido en la evolución, pero tenemos una característica importante donde demostramos cómo podemos reconstruir, cómo podemos explicar las bondades de estos aloinjertos. Miren ustedes, es un paciente con una pérdida de hueso, todo esto que ven encima de los clavos pequeños en el cóndilo femoral es un bloque de cemento óseo. Llegó la etapa de reconstrucción, por supuesto. Este es un hueso cadavérico que se ha tallado para poder incorporarlo a través de los cóndilos femorales a este defecto y poder tener claro aquí la restitución. Otro cráter de un hueso osteomielítico, tenía como 10 cirugías anteriores. Este paciente fue uno de los primeros en operarse en osteomielitis, tiene 12 años de seguimiento, nunca ha recidivado. Las bondades de la matriz ósea y los tejidos de chile esponjosa. Podemos tener pues aquí una reconstrucción de cortical, ambas corticales, según defecto cortical postraumático, y miren ustedes el aspirado, perdón, es plasma rico en factores de crecimiento, cómo se aplica a este tejido córtico esponjoso que ha sido triturado de una cabeza femoral, 2 cabezas femorales utilizamos, lo hemos triturado para tener el tejido esponjoso. Miren ustedes la aplicación del plasma rico en factores de crecimiento. No hay problemas en la combinación. ¿Podemos tener dificultades? Por supuesto que sí. Hay reportes de infección, especialmente en pacientes inmunosuprimidos, falta de unión, reabsorción del injerto, fracturas del injerto, fracturas por fatiga, especialmente en huesos corticales, donde la osteosíntesis no es la más adecuada, retrasos de consolidación y pseudoartrosis. El riesgo está ahí. Que lo sepamos manejar de alguna forma antes de colocar los injertos es una ventaja. Por eso es que dentro de las conclusiones, el primer objetivo es lograr cómo este aloinjerto pueda incorporarse al hueso. Ese es el objetivo principal. Pero que este objetivo se tiene que dar de algún proceso, por un proceso dinámico, de cuidado, de planificación. Los injertos con macroporos son de 100 a 500 micras, son un medio óptimo para incorporarse. La clave del éxito podríamos nosotros decir que está relacionado a la vascularización, a encontrar los biomateriales idóneos que tengan un estudio, que tengan pues una calificación internacional.
y el éxito depende de una planificación en la cual nosotros tengamos que mirar los abordajes, que no compliquemos más la vascularización, la técnica quirúrgica y un riguroso plan postoperatorio. Yo creo que esto es lo más básico que podríamos conversar hoy día. Pueden haber muchas otras cosas más que han quedado, pero podemos conversarlo de alguna manera, en forma de repente progresiva o lo que ustedes puedan decir. Muy bien, Carlos, no sé si Sí, personal tiene muchas, algunas preguntas para poder sí, nosotros. yo- Sí, sí, Pepe, muchas gracias. Muy didáctica y clara tu presentación y estoy seguro que esto ameritará una o dos sesiones más, porque como tú sabes, se aprende por repetición. Yo tenía un par de consultas. Para nuestra fuerza de ventas siempre existe un reto. Cuando el cirujano tiene una fractura o desea una consolidación, siempre pide chips. Y para nosotros el chip es como el pan con mantequilla. Aquí ya no tenemos beneficio por un tema de costos y por otro lado que la ciencia nos ha llevado no a vender un commodity, sino a vender productos que generen osteoinducción, que aceleren la fusión y que además vienen en diferentes presentaciones, en pasta, en gel, en polvo, y cada vez la ciencia va avanzando y va mejorando, como tú bien lo has dicho, la combinación de factores. Desde tu punto de vista, ¿cuál debe ser el argumento de ventas del representante cuando un médico le pide solo chips? bueno, cuando nosotros solicitamos chips, tenemos que hacer hincapié de que son productos para rellenar cavidades, pero que ese chip se aconseja de acuerdo al terreno donde va a ser implantado. Doctor, su paciente tiene buenas partes blandas, tiene alguna infección, tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, diabetes, donde no solamente hay un problema neuropático, sino también circulatorio, para aconsejarle que el chip de esponjosa pueda ser combinado. Entonces podemos combinarlo con proteínas morfogenéticas, podemos combinarlo con aspirado de médula ósea, podemos combinarlo con plasma rico en factores de crecimiento. Entonces, es importante que el representante le diga al médico cómo está el paciente. Por supuesto que a veces los médicos se incomodan, pero es importante que nosotros recalquemos que para este chip de esponjosa necesitamos algo más, Ok, no de acuerdo. solamente la vascularización. ¿Ya? De acuerdo. Te están escuchando nuestros colegas de BioPro Ecuador y BioPro Bolivia. Y yo siempre uso una analogía. El Perú es muy conocido y famoso por su cocina, que no es otra cosa que la fusión, donde cualquiera puede hacer un ceviche y cree que el pescado mezclado con cebolla y con limón produce un buen plato. Y nosotros, los cevicheros, sabemos de que son muchos componentes los que generan esta fusión, esta excelencia, donde hay que agregarle ajo, pimienta, ají amarillo, rocoto, ají limo, pión en líquido, en polvo, apio, en fin. Y esto es lo que hace la diferencia. Eso lo sabemos porque lo hemos bebido de niños. Sin embargo, no todos han tenido la suerte de consumir este plato de la infancia y es la razón por la cual nos hicimos conocidos en el mundo. Y lo mismo sucede con la osteosíntesis, donde médicos como tú, destacados, aprendieron que era la suma de factores y no solamente la placa o la prótesis, el tornillo, unos cuantos chips, pum, y cerraba. Y cerraba como decía el libro. Pero en los libros no están los tips de cocina. Cada uno tiene su propio secreto. Y esto es lo que nosotros queremos divulgar, Pepe, y que nuestros colegas de otros países como
los que he señalado puedan aplicar esta misma técnica. Nos está escuchando Mercedes, que es nuestra gerente de Ecuador, y quisiera cederte la palabra, Mercedes, si tienes alguna consulta para el doctor Sandoval. Buenos días, Carlos. Buenos días, doctor Sandoval. Buenos días con todos. Bueno, Buenos les días. comento un poquito que aquí con todas las charlas, con toda la inducción que hemos recibido, tanto de Carlos, de Catherine Carlevarino y Manuel, ya hemos, Carlos, puesto en marcha esto de mezclar la matriz ósea desmineralizada con los chips. Y de hecho nos ha ido muy bien. Entonces, ya estamos dando ese paso que, como tú dices, Carlos, en Perú ya lo están haciendo. Y pues yo agradezco mucho al doctor Sandoval porque estas charlas nos ayudan a que nosotros podamos seguirles indicando a nuestros médicos cómo se va utilizando esta matriz. Para nosotros, la verdad, era algo nuevo. No sabíamos en un principio cómo utilizarla, si solamente tal vez como relleno. Poco a poco, como les expliqué, con la inducción de las 3 personas antes mencionadas, ya empezamos a decirles a los médicos que las mezclemos con los chips, nos ha ido muy bien, pero ahora pues en esta charla hemos aprendido un poquito más. Y como les digo, esto nos va a servir muchísimo. Alejandra es nuestra representante aquí en Ecuador de lo que es traumatología y yo sé que ella con esta charla va a poder explicarles de mejor manera a los médicos para incrementar el uso de la matriz desmineralizada aquí en Ecuador. Muchísimas gracias nuevamente, pues y yo sí quisiera que estas charlas explicativas sigan siendo de todos los viernes, porque poco a poco se va aprendiendo. Y como dices tú, Carlos, ustedes tienen mucho más años en el mercado, tienen mucha más experiencia y nos sirve muchísimo lo que ustedes nos indican. Gracias, gracias, Mercedes. Paola, la misma pregunta. Paola es nuestra gerente comercial en Bolivia, radicada en La Paz. Buenos días, señor Carlos, señora Silvia, doctor Sandoval. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente explicación que nos ha dado. La verdad, nosotros tuvimos previas reuniones con el equipo de Perú y ahora en sí quiero resaltar un punto que usted nos dejó muy en claro, ¿no? Que este producto es más para rellenar cavidades y no así para tener contacto con la cortical, ya que nosotros planteamos la anterior reunión algunos casos donde estaba influida, por ejemplo, en un accidente traumático, en una reconstrucción, la cortical. Entonces, con la aclaración que usted nos da, está más claro, perdón por la redundancia, para que podamos nosotros indicar mejor la acción de este producto en paciente y les vaya mejor. Igual nos ha llamado mucho aquí la atención, porque estamos escuchando aquí todos en la oficina, que ha mencionado que se puede juntar también con o activar para que tenga una mejor unión el plasma rico en plaquetas al PUTI, para que sea un activador, ¿no? Entonces ese también es un punto donde nosotros ya podemos aconsejar mejor a nuestro traumatólogo cuando ya tengan la posibilidad de poder usar todos nuestros productos para que tengan mejores resultados. Bueno, muchas gracias por la explicación. Más que preguntas, esos fueron los puntos que más me llamó la atención. Muy clara la explicación, doctor. Muchas gracias. Y si, bueno, nos podría hablar un poquito de esos 2 puntos más, estaríamos agradecidos. Sí, muy bien. Yo quería incidir que cuando nosotros tenemos defectos corticales, este es un paciente que se accidentó a los 12 años y perdió 8 centímetros de cortical por una fractura abierta, por una fractura expuesta. Tiene indicación de amputación, imagínense el grado de infección. Tuvimos la oportunidad de reconstruirlo, yo llegué de vacaciones y lo reconstruí. ¿Qué usamos? Usamos 2 tablas de injerto de cortical de fémur
y los sujetamos con estos cerclajes, utilizamos cerclajes también de los conocidos, y al centro del espacio lo rellenamos con este tejido esponjoso, estos chics de esponjosa. Pero como teníamos sustrato de una infección, le colocamos vancomicina y rellenamos todo el espacio. Miren ustedes, utilizamos 2 o 3 cabezas femorales porque era 8 centímetros o 10 centímetros de defecto. Y nos aseguramos con el plasma rico en factores de crecimiento. Este chico en la actualidad tiene 18 años, está esperando un alargamiento porque tiene un defecto o una fractura expuesta de la tibia con pérdida de hueso de unos 5 centímetros. Pero logramos el objetivo. Reconstruimos al paciente. Es uno de los que más demoró en la consolidación. Más o menos 8 meses. Los injertos corticales se van a vascularizar. Demoran de 4 a 6 meses, pero podemos esperar más tiempo. Pero a pesar de todo lo que utilizamos, la consolidación fue muy lenta por el trauma propio del hueso. Muchísimas gracias, doctor, por la explicación. Y miren, nosotros hemos tenido un paciente con las mismas características de pérdida ósea y no hemos tenido una respuesta clara para el médico. Ahora que nos muestra las fotos, cómo lo ha hecho la cortical, creo que los del área de trauma aquí en Bolivia están más capacitados para poder dar una respuesta. Justamente ahora, no me acuerdo si en Santa Cruz o en Cochabamba, tienen un paciente similar, entonces vamos a socializar esta diapositiva y sus comentarios para poderles dar una solución al doctor. Gracias, doctor. Claro, y cualquier consulta lo pueden hacer a través de Carlos. Se pueden comunicar conmigo, podemos hablar, podemos recomendarles algunas cosas. Ya, muchas gracias. Gracias, Paula. Pasando a Perú, Katy, ¿algún aporte, alguna consulta? ¿Algún representante? Cris Carranza está en la línea, que es el gerente de la línea Neuro, donde curiosamente, Pepe, usamos mucho PuTi, pero sin el chip. De acuerdo a los nuevos dispositivos que se han lanzado e implantado en el mercado, hay algunos cages que tienen unas cavidades donde se introduce el PuTi. Estos cages son los que se aplican en columnas principalmente cervical. Cris, ¿podrías comentárnoslo, por favor? Gracias, señor Campo. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Sandoval. En efecto, en la parte de columna, cuando hablamos de consolidación, cuando hablamos de reconstrucción, hablamos también de fusión, y es muy importante el uso de algún tipo de producto combinado según también la estructura y característica del paciente. Las cajas intersomáticas, como tal, son cajas, son productos biocompatibles, ¿no?, de un polímero específico que recompone el espacio intervertebral cervical o lumbar. Pero estos tienen que ir acompañados definitivamente con un producto que puede ser combinado PuTi-chip en función a ello. Bastante se usa el PuTi para el relleno de las cajas intersomáticas cervicales y lumbares. La incidencia hoy es más a nivel lumbar. Principalmente se usaron en la parte cervical, pero hoy la casuística ha aumentado a nivel lumbar por la carga y por algunos efectos inclusive asociados a la pandemia. Y es ahí donde se están utilizando cajas intersomáticas de mayor volumen, que requieren mayor relleno, pero también es evaluar cuál es el componente de estabilización. Hay que colocar tornillos, hay que colocar cajas vía anterior, tornillos de vía posterior, y se necesita también consolidar la instrumentación como tal. Y es ahí donde se usan productos combinados. Todavía nos falta, en la parte de neurocirugía, falta más desarrollo de estas combinaciones que acabamos de escuchar, que si bien es cierto, aplican muchísimo para la parte de traumatología con excelentes resultados, pero en la parte de columna
creo que tenemos espacio para poder desarrollar este escenario. Ok, gracias, Chris. Creo que es muy importante el punto de vista del traumatólogo, porque no hay quien más sepa de huesos que un traumatólogo. El neurocirujano tiene otro enfoque y creo que lo que tú has señalado es muy importante. Debemos recoger esta receta, esta fórmula, estas combinaciones que se hacen en traumatología para extrapolarlas y basados en evidencias, sugerirle a los cirujanos que deben usarla para poder acelerar la fusión, porque no hay nada más terrible que estar con una muleta esperando que se consolide el hueso y otro paciente un mes antes ya la dejó. Hacia eso es donde tenemos que llegar y como siempre señalo, la búsqueda de la excelencia lo es todo. Katy, antes de terminar, porque no quiero abusar del tiempo del doctor Sandoval, ¿cuáles son tus comentarios? Porque a partir de aquí, Sueli va a hacer un survey, una encuesta. En media hora, una hora, no podemos recorrer las diferentes patologías, pero esto es la semilla de las diferentes aplicaciones que tienen nuestros injertos y que debemos ir abordando para vencer la resistencia y nosotros como representantes tener el argumento en la punta de la lengua para refutar, convencer, promover y estimular el uso de esta tecnología. Y ahora que ya la pandemia cede, ya no hay excusa para que los médicos trabajen, operen y usen tecnología de punta. Y no esperar que aparezca otra casa comercial y nos gane, como decimos, el vivo. Estamos en los 3 países corriendo contra el tiempo. Hay competencia que siempre es sana, estimulante, pero somos nosotros los líderes y como líderes tenemos que educar. Adelante, Katy. Buenos días con todos. Buenos días, señor Carlos, señora Silvia, todos, doctor Sandoval Vilches, buenos días. Doctor, le quería consultar un tema para dejarlo claro un poco con los chicos. Cuando nosotros usamos el chip, ¿cuánto tiempo, en qué mejora cuando usamos la mezcla o cuando usamos un chip en el tema de la consolidación ósea? Porque cambia, me imagino, por el tema de que no le estamos dando inducción al hueso, a la regeneración del nuevo hueso. Bueno, los aspectos regenerativos, usando uno o una combinación, siempre van a ser favorables. Si yo uso solamente chip, voy a tener que esperar que, que se vascularice ese chip. Y en ese tiempo ya se ha perdido algo de hueso, porque esto se va a necrosar. Acuérdense que ustedes que este es hueso muerto. Lo que estamos Claro. llevando al paciente hueso muerto. Para que se vascularice va a pasar semanas, meses. ¿Cuánto? 4, 6 Eso es meses solo. para utilizando solamente chips. Okay. Pero si nosotros adicionamos matriz, ¿qué va a pasar? Que ese tejido de chips esponjosa que se ha perdido va a ser recuperado, las fibras se van a reestructurar y van a producir un andamiaje en la cual van a hacer posible que nosotros reconstituyamos el defecto. Por eso que ahora se habla de combinaciones, y más aún si le adicionamos por ahí plasma rico o célula madre de aspirado del cresta ilíaca. Colocar un punzón en la cresta ilíaca y sacar 3, 4, 5 centímetros, oiga, es una ventaja formidable. Yo le vi a un profesor en Holanda, él mismo tiene su centrifugadora, él mismo tiene sus punzones en sala de operaciones, y cuando él lo requiere, lo realiza. Le ha ido muy bien. Hay una charla que nosotros dictamos, que está publicada en YouTube, Rebacó, tratamiento de las infecciones óseas, y en la etapa reconstructiva, ahí se mencionan todos estos pasos para poder tener una mayor ventaja. Ok, Gracias, estupendo. Gracias. ¿Alguna pregunta final para el doctor Sandoval? Ok.
Correcto. Ha quedado muy claro, Pepe. Nuevamente, muchas gracias y por el interno estaremos conversando para ampliar estas charlas en los próximos viernes de acuerdo a tu disponibilidad. Muy bien, Carlos. Sí, con gusto. Okay. Un Muy placer bien. y buenos días con todos. Gracias. Gracias a por ustedes también. Muchas Muy bien. gracias. Nos vemos, Gracias, hasta doctor luego. Sandoval. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego con todos. Nos vemos. Nos vemos.